El Señor ha sido bueno y el Señor hasta el día de hoy está con nosotros, ¿verdad? Nuestro tema de hoy es Jehová es tu guardador. Ayúdenme a buscar el Salmo 121. Este salmo es conocido quizás por muchos, ya a lo mejor muchos se lo saben de memoria, pero este salmo es una perfecta expresión de la confianza en Dios. Este salmo nos invita a reposar en Dios y poner toda nuestra confianza en Él. En el tiempo que estuve, en el día que va uno pasando el proceso de estar uno enfermo, siempre acude, dice, ¿a quién acudo? Pues al que es mi socorro, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 1, dice, la palabra de Dios dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, aquí el salmista declara que el verdadero socorro proviene de Dios. Él lo sabía. Ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿yo lo sé? Porque aquí el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, y hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces el salmista sabía que el verdadero socorro viene de Jehová. Entonces nosotros preguntémonos, ¿nosotros lo sabemos? Porque cuando nosotros sabemos de quién viene nuestro socorro, cuando nosotros estamos pasando una necesidad, un conflicto, sabemos a quién acudir inmediatamente, ¿verdad? Entonces, si lo sabemos, entonces vamos por buen camino. Los montes que menciona aquí también el versículo 1 son los que los peregrinos veían cuando se iban hacia la ciudad santa. ¿Y cuál es la ciudad santa? Bueno, eso lo vemos en el Salmo 125, que está ahí adelantito, en el versículo 2, que dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Entonces, ¿cuál era la ciudad santa? Jerusalén. Dice que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, es lo que nos dice el versículo 2. Ahora viene también una pregunta, regresemos a nuestro Salmo 121. También en el versículo 1, en la parte B, viene una pregunta, que ya la leímos, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, esta respuesta está para darle mayor énfasis, como mayor fuerza a lo que ya el salmista había dicho. La respuesta la encontramos en el versículo 2, que dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces podemos decir que el verdadero socorro viene de aquel que es el Creador, que hizo los cielos y la tierra, por tanto, tiene el poder para socorrer. En otras palabras, podríamos decir que nuestro socorro, ¿verdad?, está garantizado porque proviene del Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que no hay nada imposible para Él. Entonces, cuando nosotros estamos en necesidad, cuando pasamos nosotros, que quizás nos sentimos solos, acudir a nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a versículo 3 y en el versículo 4. Aquí el salmista responde, bueno, le añade algo para aumentar la seguridad, como si no nos convenciera lo suficiente el saber que en el socorro viene de Jehová. Él le añade unas cosas, unas palabras para agregar seguridad. Dice el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. En el versículo 4 dice el guardián de Israel. ¿Ya lo localizaron? Dice, he aquí, no se dormirá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, el guardián de Israel, vamos a ver quién es el guardián de Israel. Vamos a buscar primera de Pedro 2:25. La palabra de Dios dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, o sea, Cristo.
Cristo es el que guarda nuestras almas. Y es un gran consuelo el saber esto, porque el mismo Señor Jesús en Juan dice: Padre, las ovejas que tú me has dado, ninguna de ellas se ha perdido. Entonces, nosotros sabemos que nuestra seguridad está en Cristo, ¿verdad? Entonces, es una garantía de que realmente es nuestro socorro. También nos dice el versículo 4 que está siempre en vela. Dice que no se adormecerá. O sea, está velando a favor de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que no se duerme, que nos da confianza. Por eso usted puede aclamar a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Usted puede aclamarle en el momento preciso, y él en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Eso nos garantiza que es un Dios vivo. Eso nos garantiza que es un Dios que está atento al clamor de sus hijos. Eso nos garantiza que es un Dios que atiende, ¿verdad? ¿Recuerdan las palabras burlonas que decía Elías en Primera de Reyes 18:27? Cuando hicieron los altares y decían que el Dios que consuma todo lo que se ponga en el altar, ese será el Dios. Entonces los profetas de Baal hacen su altar. Entonces Elías dice: gritad en voz alta, porque es Dios. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, tal vez duerme y hay que despertarle, ¿verdad? Era lo que les decía Elías. Pero nosotros sabemos que cuando le clamamos, el Señor responde, ¿verdad? Conforme a su voluntad y en su tiempo. Pero es un Dios que escucha atentamente, porque ya habíamos comentado en otras ocasiones, Él no está distante a nuestras necesidades, sino que Él sabe nuestras necesidades y suple cada una de ellas. El guardián del rebaño tiene cuidado de todas y de cada una de sus ovejas. Saber esto nos da ánimo y también nos estimula a saber que Él nos cuida, ¿verdad? Ahora, este cuidado lo podemos ver en el versículo 5. Dice: Jehová es tu guardador. ¿Ya lo leyeron? Ese es el cuidado que nos da el Señor. Jehová es tu guardador, y es algo que lo tenemos que tener aquí en nuestra mente y guardarlo en el corazón, y saber que en cualquier necesidad, en cualquier estado en que nos encontremos, Jehová es tu guardador. Es algo que nosotros no debemos de olvidar. Ahora, ¿de qué forma nos guarda? Eso lo vamos a estar viendo en el versículo 5. Fíjense, dice: Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Fíjense, la sombra, el Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra indica la protección de refrigerio. Recordarán que el pueblo de Israel, cuando iba, ¿verdad?, una nube los cubría. La nube en nosotros es el Espíritu Santo. El Señor nos cubre, pero nos da protección y nos da refrigerio, porque cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, cuando buscamos la sombra, y cuando estamos cansados y fatigados y encontramos sombra, ¿qué nos da? Descanso, ¿verdad? El mismo Señor Jesús nos dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿quién es nuestro descanso, nuestro refrigerio? Cristo.
Cristo es nuestro refrigerio. Entonces nosotros tenemos que ir en pos de Cristo y sabiendo que es Cristo quien nos está protegiendo, ¿verdad? Ahora, la mano derecha, que también dice en el versículo 5, es la posición en la que se coloca el defensor. Leamos el Salmo 109, 31. Ahí está, cerquita de donde estamos. ¿Ya lo encontraron? La palabra de Dios dice, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que Él está a nuestro lado. Entonces, diestra, si lo buscamos en el diccionario, significa mano derecha, ¿sí? Entonces, una forma de que el Señor nos cuide es que está a nuestro lado, ¿verdad? De acuerdo a este salmo. Vamos al versículo 6. Dice, el sol no te fatigará de día. Entonces, en el día, cuando hay el sol, hay trabajo, hay cansancio, hay fatiga, hay afanes. Hay muchas cosas, ¿verdad?, en el día que nos provoca cansancio. Pero debemos aprender a descansar en el Señor. Debemos aprender a entregar nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo. Y Él hará más ligera nuestras cargas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a buscarle para que esas cargas, esas cosas que nos agobian en el Señor sean llevaderas. La luna, aun cuando nosotros pensamos que en la noche estamos solos porque nuestro cuerpo está pues sin moverse, ¿verdad? Está en descanso. Podemos pensar que estamos solos, pero no es así. El Salmo 3:5 nos dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces, aún en las noches el Señor está con nosotros. En el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, estos dos salmos nos indican que aún en la noche nosotros debemos de aprender a descansar en el Señor, a entregar nuestro trabajo ya elaborado en el día y entregar nuestra confianza en el Señor. Vamos al versículo 7, la parte A, dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El mal indica todas las aflicciones que hay en el mundo. Sabemos que el mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también nos hizo una promesa, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces sabemos que Dios guarda nuestras almas de todo mal. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, dice, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal, de todas aquellas cosas que pueden hacer que perdamos el alma. Pero nuestra alma ya le pertenece al Señor, porque Él las creó, ¿verdad? Somos del Señor, somos su pueblo, y por el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestras almas son de Él, ¿verdad? Entonces esto nos da un consuelo saber que los hijos de Dios estamos bajo la protección del Padre. Ya lo había comentado que el mismo Señor Jesucristo dijo, las ovejas que tú me diste, las tengo en mi mano y ninguna se me ha perdido. Entonces, esa confianza a mí me llena de paz, el saber que si estoy en las manos de nuestro Señor Jesucristo, no me voy a perder, ¿verdad? Estoy, como dice, en buenas manos, ¿verdad? No puedo estar en mejor lugar que el Señor Jesucristo. Ahora Jehová guardará tu entrada en el versículo 8. Dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada. La salida y la entrada indican las actividades cotidianas de día a día, ¿verdad? Salimos y entramos nosotros a realizar nuestras actividades cotidianas. De cada uno depende a lo que se dedique. Pero también es una bendición a la obediencia
el ser bendecidos, nuestro entrar y nuestro salir, que lo podemos encontrar en Deuteronomio 28:6. Es una bendición, una de las bendiciones a la obediencia, que dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Eso nos da confianza en saber que al salir a hacer nuestras actividades, el Señor va a estar con nosotros. Él nos va a cuidar. No solamente va a cuidar nuestro salir cuando vamos de viaje, sino en todas nuestras actividades, ¿verdad? Que indican salir del lugar de donde estamos, el Señor estará con nosotros, Él nos cuidará. Y cuando regresemos, bendito Dios, porque regresamos con bien, ¿verdad? Es una bendición a la obediencia, entonces pues eso también nos garantiza que el Señor está con nosotros. En el versículo 8, la parte bella para terminar, dice, desde ahora y para siempre. Entonces nos asegura que esta protección divina es continua y es perpetua, porque eterno y fiel es el que promete. Entonces, si Dios nos ha dicho que Él es nuestro socorro, y nosotros sabemos que Él es nuestro socorro, y cuando estamos en dificultades, cuando estamos en enfermedad, ¿a quién acudimos? Es a Dios. Él nos protege, ya vimos que nos protege de muchas formas, ¿verdad? Él está con nosotros, tenemos a su Santo Espíritu, el que nos guía, nos protege, nos lleva, nos conduce cuando nosotros aprendemos a obedecerle, ¿verdad? A entender lo que nos está indicando, a orar, ¿verdad? A tener esa comunión con Dios, a escudriñar las Escrituras. Yo quise escoger este salmo porque le digo que cuando estamos en dificultad, ¿a quién acudo? ¿Quién es mi auxilio? Pues al único que me puede socorrer, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo también manda a sus ángeles, ¿verdad? Para que también brinden sus ayudas. De diferentes formas manda y el Señor suple las necesidades. El Señor suple todas las cosas que se tienen que ser suplidas y nos da la confianza y nos muestra su amor. El hecho de que nosotros oremos los unos por los otros, estamos mostrando amor a Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice, el primer mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesucristo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, si nosotros amamos al Señor Jesucristo, amamos a Dios. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Al cumplir sus mandamientos, cumplimos el amar al prójimo. Y el amar al prójimo, una forma de amarlo es orar los unos por los otros. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias porque estuvieron al pendiente preguntando cómo seguía. Y le doy gracias a Dios porque me muestra el amor, el saber que oran por mí, el saber que me preguntan cómo sigo, el estar al pendiente me hace saber que no estoy sola, que el Señor nos ama y nos lo muestra de una o de otra forma. Muchas gracias y el Señor les bendice.